Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí en este Centro Nacional de Biotecnología con el director del Laboratorio de Coronavirus, Luis Juanes, porque bueno, es uno de los científicos más reconocidos en el mundo y que más sabe de coronavirus. Los lleva investigando, pues yo creo que ya son casi 40 años, ¿no? Casi. Casi 40 años. Muchísimas gracias, señor Juanes, por dedicarnos su tiempo en una jornada hoy muy larga. Pero me apetecía mucho porque ahora ya en los medios no se oye hablar tanto del virus, del COVID y de vacunas ni de nada. Y yo quiero que usted nos ayude a hacer balance 4 años después de que la Organización Mundial de la Salud declarase pandemia por coronavirus, una pandemia mundial. ¿Cómo está la situación? A nivel nacional, por supuesto, pero a nivel mundial, buscando datos, por cierto, permítame, datos de muertes de esa pandemia, hay datos muy diferentes. La revista Lancet da 18 o 20 millones, The Economist habla de casi 30 millones de muertes directas o indirectas, teniendo en cuenta que hay países que no tenían registros o que no estaban diagnosticados. Se puede hablar hasta de 30 millones de personas muertas directamente o indirectamente por la COVID-19. Bueno, en realidad son muchos más, muchísimos más. En el mundo, con el último virus, el SARS coronavirus 2, ha habido 703 millones de personas infectadas, de las cuales han muerto 7 millones en todo el mundo. O sea que el número de muertos a nivel mundial son 7 millones. Y esos números se sabe que son cortos, porque no se registró a todo el mundo que se murió por esto, porque no se sabía. En los 7 millones se han incluido aquellos que se han certificado con un análisis. O sea que son más de 7 millones. Por eso le digo que yo he leído datos bastante fidedignos que hablan entre 20 y 30 millones de personas de muertes relacionadas con el COVID. Conforme. Muy bien, sí, correcto. Estamos hablando de una cantidad importante teniendo en cuenta que, no sé, la gripe española hablan de 50 millones de muertes entonces, en 1918, ¿no? 1918 sí, efectivamente. Se dicen cifras muy variables, 20, 40 millones de personas, que probablemente son correctas porque ya con el tiempo se ha corregido mucho el dato. Pero sí, son números escalofriantes. Es que se han infectado 703 millones, que los podemos multiplicar por 3, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cuál es la situación? 4 años después de que comenzara la pandemia, es evidente que la sociedad, en el bar, los medios de comunicación, ya pasamos, ¿no?, del virus. ¿Pero el virus pasa de nosotros, señor Juanes? No, no. El virus está ahí, está en la calle. Lo que pasa es que la situación actual no tiene nada que ver con 2019, cuando emergió el virus. Nadie tenía inmunidad contra ese virus y corría que se las pelaba. Es un virus respiratorio que se transmite por el aire y lo peor, una de las cosas peligrosas, es que mucha gente se infectaba pero no tenía síntomas, con lo cual el virus continuaba corriendo. Y lo que pasa es que la situación ahora, por ejemplo en España, con el 94% de la población vacunada, yo, por ejemplo, estoy vacunado 5 veces, 5. Nosotros, porque trabajamos aquí, igual nos vacunan un poco más, pero vamos, todo el que quiere vacunarse, ¿Pero hay que vacunarse tanto? sí. Eh, Sí, eso está muy demostrado. Es que hay que diferenciar, esto siempre lo tengo que aclarar. Una cosa son los virus internos, los del sarampión, la polio, la viruela. Estos virus necesitan, para estar protegidos contra ellos, una inmunización interna. Pero los virus respiratorios, el aparato respiratorio, es un aparato abierto al exterior. Estamos inhalando aire y echándolo para afuera. Y
esos virus van a las mucosas. Y las mucosas, la inmunidad que se genera por la vacunación es siempre de corta duración, entendiendo aportar una duración de 1, 2 años, 3 años como máximo. Eso no tiene nada que ver con la vacuna contra la polio, contra la viruela, que te vacunan una vez, como nos ha pasado a todos nosotros, y estás vacunado con una sola vacunación para los próximos por lo menos 60 años. Hoy no tenemos vacuna de ese tipo para el SARS-2 de 2019. No nunca, porque los virus que infectan las mucosas, la inmunidad que se induce, primero, para que sea fuerte, tiene que inducirse en las mucosas. Por ejemplo, inhalando intranasalmente la vacuna. Una inmunización intramuscular con un chute en el antebrazo o en el pompis no te inmuniza bien las mucosas oculares, nasales, respiratorias, entéricas. No. Esa inmunidad es de corta duración, 1 añito, 2 añitos, y hay que repetirla todos los años. Pero eso es lo que pasa con el virus de la gripe. Yo llevo 17 años vacunándome contra el virus de la gripe. Todos los otoños me vacuno y al año siguiente me tengo que vacunar otra vez, por 2 razones. Porque el virus de la gripe cambia mucho, como los coronavirus, y porque la inmunidad se pierde. Sin embargo, a mí me vacunaron hace 60 años contra el sarampión y estoy vacunado. O con el virus de la viruela. Ahora cuando ha venido la viruela de los monos hace poco, que en España ha dado relativamente fuerte, pero como yo estaba vacunado contra el virus de la viruela humana, que también protege contra la de los monos. Pero usted tiene una cantidad de vacunas en su cuerpo impresionante. Es verdad que tiene un aspecto estupendo. Afortunadamente casi todos españoles. Bueno. España es un país en el que la gente se vacuna mucho, por lo general. Eso es una suerte que tenemos. A mí hoy en día, hoy en la comida, está hablando con gente de Polonia y allí se vacunan relativamente poca gente, como el tenista que es número mundial ahora, que es de Polonia. Entonces no intervino en ciertos campeonatos porque no se quería vacunar. Ya, bueno, de eso podemos hablar más adelante, pero sigamos en este balance de ahora, después de los 4 años. Se habla de que el virus sigue ahí, o sea, se puede afirmar, usted que está en contacto con médicos, con hospitales, de que el virus todavía sigue matando 4 años después, y las consecuencias también de las personas que lo pasaron, del llamado virus persistente, que tiene unas secuelas tremendas para mucha gente. Sí, el virus está ahí, el virus continúa matando, pero los números no tienen nada que ver. Bueno. Por ejemplo, ahora al día en el mundo mueren 300 personas. Son números muy bajos. No tiene nada que ver. Pero está ahí y continúa matando. Lo que pasa que, insisto, ahora han pasado 2 cosas importantes. Una es que el virus se ha atenuado mucho. Ahora los virus son de la serie que se llaman Omicron. Eso, en esa me quedé. ¿No ha mutado más? Bueno, ese continúa mutando y no parará de mutar nunca, porque este virus es así, es un virus con el genoma RNA y no paran de mutar. Pero cada vez el virus que se genera es más atenuado. Y más débil. Más débil. Más débil. Más débil en el sentido, hay que considerar, él es menos patogénico, causa menos muertes y menos traumas, vamos a decir. Y nos interesa mucho, este fin de semana pasado hubo un reportaje en portada del XL semanal que hablaba de 100.000 niños en España con el COVID permanente, es decir, que tienen secuelas que les ha cambiado la vida realmente, ¿no?
Y hay muchas personas también adultas. ¿Cuáles son las consecuencias de este virus persistente que 2 años después, 3 años después, casi 4 años después, las personas sigan sufriéndolo? Pues las consecuencias son muy altas varios puntos de vista, el social, el económico y naturalmente el de la salud. Porque en Estados Unidos, que hacen buenas estadísticas, el 20% de todos los que se infectaron, cuando luego creían que se habían recuperado, el 20% se dieron cuenta que no habían eliminado completamente el virus, que tienen varios tipos de patología. ¿A cuál peor? Que tienen microcoágulos, que les entorpecen la circulación de la sangre por el cerebro, tienen la mente nublada, tienen coágulos, etcétera, etcétera. Todo tipo de problema y combinaciones de problemas. Pero estamos hablando del 20% de los que se infectaron. Y hay que tener en cuenta que se infectaron 702 millones. Por tanto, la población que va a quedar ahora con un problema serio es muy grande. Pero de ese 20% que he mencionado, el 3%, hablo de Estados Unidos, no van a poder volver a trabajar. Nos ha dejado incapacitados para el trabajo. Son gente que tiene distintos tipos de problemas, pero unos tienen la mente nublada, que es algo muy frecuente. ¿Por qué? Pues probablemente porque tiene microcoágulos en la cabeza y no circula bien la sangre. Y no hay tratamiento para... Esa pregunta es magnífica y muy oportuna en este momento, porque ahora, antes, el año pasado, no se sabía bien por dónde íbamos, pero ahora ya empiezan a salir varios tratamientos. Yo cuando doy algunas charlas científicas, ya por primera vez, los últimos meses, he puesto como ejemplos 4 diapositivas con varios tratamientos de varias soluciones que son completamente distintas, pero dan muy buenos resultados. Y se parecen muy poco unos a otros. Hay unos que se entienden muy bien porque son anticuerpos monoclonales que reaccionan contra el virus y lo neutralizan. Y esos anticuerpos, una mezcla de dos, se pueden crecer a niveles muy grandes. Resulta caro, pero se puede hacer. Luego es muy curioso un dato que hay más del 50% de las personas que tienen más de 60 años que tienen diabetes de tipo 2. Y para esta diabetes de tipo 2 se da un medicamento que se llama metformina. Es un medicamento que es muy seguro y está muy consolidado en todo el mundo. Y ahora se ha encontrado que la administración de metformina pues ayuda a la resolución del COVID de larga duración. Ajá. Y hay varias cosas, ya soluciones que las han probado en Europa y en Estados Unidos y tienen muy buena aplicación. Ahora la maquinaria esa se está poniendo en marcha y yo creo que se van a encontrar soluciones muy diversas, lo cual es necesario porque cada uno tiene un COVID de larga duración de un tipo. Ya, hay diferentes tipos encima. Es que es complejo, realmente, Sí, es complejo, que ¿no? la etiología Mm, del COVID de larga duración tiene muchas formas. Es el más, porque ya entramos en las vacunas, a ver en qué fase estamos, porque las vacunas españolas teníamos tantas esperanzas y tantas ganas de tener vacunas españolas, made in Spain, que no acaban de llegar y ahora a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, se me ha ido lo que le iba a preguntar. Vayamos ya con las vacunas. ¿En qué fase estamos? La suya, la de su equipo, en la que usted está investigando, que viendo declaraciones suyas del pasado, anunció en varios momentos que podía estar, no recuerdo si para 2022 una, luego 2023. ¿Qué ha pasado en este Sí, no, tiempo? lo que dice hay que admitirlo, que vamos con retraso. Nosotros lo primero que hicimos, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que habían 10 virus más peligrosos en el mundo. Uno era un coronavirus, el que vino del Oriente Medio, el MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus,
Este tiene una mortalidad del 37%. Eso es muy raro en los virus, es una mortalidad altísima. Quiere decir que de cada 3 personas que infecta, mata a una. Eso es 35,7%, por ahí andan las cosas. Y era muy importante. Y contra eso hicimos una vacuna que nos fue a toda velocidad, una vacuna de nueva generación. Nunca se había hecho una vacuna de ese tipo y da unos resultados, da lo que llamamos una inmunidad esterilizante. Ajá. Pero claro, esa vacuna infecta sobre todo a los camellos y a las personas, pero no se transmite el virus de persona a persona con facilidad. Lo transmiten los camellos, pero como en Europa y en Estados Unidos, como no vayas al zoo, no hay camellos, pues no hay problema. Pero si un día mutara y mantuviera la virulencia, estaríamos perdidos, porque Y puede pasar, puede pasar, la verdad, para ser sincero, puede pasar en cualquier momento. porque contacto con los camellos hay muchas Al personas. mismo tiempo que cuando podría mutar y podría entonces pasar con facilidad de hombre a hombre, pues normalmente cuando ocurren esos cambios también el virus se atenúa, afortunadamente. Pero luego está el virus de ahora, el SARS-CoV-2. Que yo creía que era el más peligroso. No, ese es el más, según se mire. Ya. El que mata, el de ahora mata un 2%. Ya. El otro del Oriente Medio mata un Sí, 37%. sí, sí, ya me ha dicho. No, no, que no conocía yo Lo a que este, sí. pasa que como quien lo transmite muy bien son los camellos y no tenemos muchos Ya, camellos. pero es que están todos estos coronavirus están saltando de los animales al ser humano. Sí, sí. Entonces tenemos esta relación con los animales y sobre todo en ciertos países que es que no sé, qué está pasando, qué está Digamos, ocurriendo. no confundir a la población. El peligroso ahora claramente es el SARS-2. Por eso estamos por los números, lo Sí. bien que se transmite, etcétera, etcétera. Entonces las vacunas, ¿cómo están? Nosotros con el SARS-CoV-2 finalmente nos ha costado. Nosotros ya creíamos que lo íbamos a sacar en un año, como nos pasó con el otro, y no fue así. Porque el MERS, el de Oriente Medio, y el SARS-2 se parecen las secuencias, pero no son iguales. Entonces, todo lo que habíamos aprendido para el otro, pues aquí lo tuvimos que revisar todo completamente. Finalmente, hemos conseguido reproducir lo que teníamos con el otro. Es decir, que es una vacuna que da una inmunidad esterilizante. Esterilizante quiere decir que si tú, vamos, lo hemos hecho con ratones, tú vacunas al ratón, luego le sometes a un desafío a ver si está bien vacunado y no encuentras el virus que tú pones, que ponemos 100.000 unidades infectivas y no están. ¿Por qué? Porque la inmunidad es muy buena. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que hemos repetido hasta la saciedad, que es que nosotros vacunamos por vía intranasal. Sí. Su Los vacuna era, sí, vamos, la que están es lo investigando. que se necesita. Hay que tener en cuenta lo que yo digo muchas veces en televisión, que si tú quieres inmunizar las vías respiratorias, tienes que enviar el virus ahí. Si te lo inmunizas intramuscularmente, te llega el 4 o el 5%. Pero son las vacunas que nos han puesto, señor Enjuanes. Sí, nos han dado unos buenos chutes, pero ¿qué hacen las vacunas que nos han puesto? ¿Qué hacen? ¿Qué Esa es hacen? una. Me tiene que contestar No, usted. pues yo te lo digo, A ver, que al cabo de unos meses te tienes que volver a vacunar, entonces nos tenemos que estar continuamente vacunando. como la vacuna de la gripe. Bueno, pero la vacuna al menos es una vez al año, pero usted dice cada meses. Cada. Bueno, ahora ya, hombre, cuando uno ya lleva 6 dosis, 5 dosis como yo, pues una vez al año. Bueno, Pues, pero vayamos a la fase en la que está, por ejemplo, su vacuna, la de su equipo, todavía no ha sido probada en humanos. correcto. Eso llevará, por lo tanto, un tiempo. Yo no le quiero hablar de tiempos, pero No, nosotros ahora sabemos que el prototipo que tenemos funciona. Sabemos que
que protege y da, como he dicho, una inmunidad esterilizante, que es que cuando estás vacunado, Ya. pues si, aunque te entre el virus, no te vuelve a infectar otra Y eso vez. puede pasar cuando la prueben en humanos, que lo que ha ocurrido con los ratones. Lo que hay que aclarar, la gente se extraña porque hemos dicho que dentro de un año lo teníamos y ahora no. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es que los títulos con que la producimos tienen que ser rentables económicamente. Ah. Cuando nosotros crecemos el agente que hemos construido, que es un replicón RNA, en fin, es una cosa técnica que, como lo producimos ahora, nos da un título entre 500.000 y 6 millones de partículas. Ya, pero ahí nos perdemos. Los No, mortales de a pie nos perdemos, pero señor es que no Juan. lo va a producir una compañía Ya. si no conseguimos esos títulos. Pero eso, como ya lo sabemos desde hace 2 años, tenemos gente aquí en el grupo que está aumentando los títulos. Y ahora, en cuestión de meses, esos títulos ya los vamos a tener altos y el virus será competitivo. Esa es una de las dos cosas que necesitamos. Luego la de Mariano Esteban, que es otro compañero suyo, Sí, también sí, de, es de está en este el... departamento. Eso es. Tampoco ha dado los resultados que parecía que prometía, ¿no? Yo creo que eso no es así. La de Mariano Esteban lleva muchos años haciendo vacunas. Y al contrario que nosotros, él ha hecho siempre las vacunas por un procedimiento que es muy seguro y muy sólido. Y las vacunas que él ha hecho son muy fuertes, dan unos títulos de protección muy altos. Pero es que la gente cuando piensa en vender la vacuna, no cuenta con lo que es más importante. Lo que es más importante son las multinacionales. El poder de las compañías para crear un estado de opinión y para evaluarla en hospitales hay que hacer las 3 etapas. Es primero el descubrimiento, luego hay que hacer las pruebas preclínicas. Preclínicas quiere decir en animales de experimentación, ratones, hámsters o monos macacos. Eso, por ejemplo, Mariano lo ha hecho. Pero luego hay que hacer las pruebas clínicas, que quiere decir en humanos. Y eso Mariano, que es uno de los que va más avanzado, lo está haciendo ahora. Pero eh, hay una lucha económica que es muy importante. Entonces, cuando ya tienes dos compañías, como Pfizer y Moderna, que tienen una cosa que es segura desde el punto de vista que no te va a hacer daño, porque es una cosa muy sencillita. Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen 11 componentes y de esos 11 componentes, 10 los puede comprar uno en una droguería. Y el 11º es el famoso RNA mensajero, sí. pero que es una cosa única y que no se replica, no crece, no tiene, digamos, esencialmente ningún peligro. Entonces, ese ha dado una seguridad muy buena desde el punto de vista de que no te va a hacer ningún problema, ninguna cosa negativa, y entonces han hecho con el mercado. Y cuando ya hay una vacuna que protege, aunque la protección tenga cosas que desear, en el sentido que te tienes que vacunar todos los años, no la dan por vía intranasal, entonces tiene las consecuencias que te tienes que vacunar pues cada 8 días. Pero eso es algo que no entiende mucho la gente que no entendemos los de a pie. Es decir, es como si no, es que es difícil entender a veces la ciencia, ¿no? Pero aparte de lo que podamos pensar la gente de la calle, ¿usted cree que ha habido consenso científico en la eficacia de las vacunas administradas que nos hemos pinchado para este COVID? Bueno, Porque se habla del ARN, la que usted ha mencionado, de Pfizer,
y de Moderna que no han sido tan eficaces. Hay voces, hay algunos científicos, un grupo de científicos daneses, este señor, el investigador de Harvard, Martin, no me acuerdo ahora el apellido, que fue despedido de Harvard porque él no estaba ni de acuerdo con la radicalidad del aislamiento ni que todo el mundo se tuviera que vacunar. Los jóvenes, las personas que no tienen riesgo, etcétera, Ese etcétera. señor, esa gente siempre va a aparecer. Pero era un científico de Harvard. Es igual. Pero es que en Harvard también hay piraos, ¿eh? Es un buen titular eso, No, señor Juanes. no, porque ahora no tengo. Las vacunas que están bien hechas y tal, tienen unos beneficios enormes. Si estas vacunas de Pfizer y Moderna no hubieran salido al mercado en el tiempo que han salido, hubiera sido un desastre. Esas vacunas no son perfectas. Yo soy el primero que dice que hay que mejorarlas. Por ejemplo, lo que he dicho de la ruta de administración. Eso no es admisible. Además, tienen otros defectos que todo el mundo entiende. Esas vacunas tienen al cabo si al cabo de 4 o 6 meses ya no te protegen bien, como sucede, si no las tienes que almacenar a 80 grados bajo cero o a 20 grados bajo cero, según la vacuna de la compañía que es, pues eso no está bien. Si es que no están haciendo bien el tema de la ruta de la administración. Eso Pfizer y Moderna lo saben no como yo, lo saben mucho mejor que yo, lo saben desde el primer momento, pero es que para que se la aprueben rápidamente, las que son intramusculares las aprueban con mucha más facilidad, pero va a llegar muy pronto el momento en que se van a administrar intranasalmente con unas jeringuillas que no llevan aguja y que en 2 tiempos, una vez en una fosa nasal y otra vez en la otra, Estas son las vacunas que vendrán. esas es muy posible. Pero no solo la de su equipo entonces, No, entiendo, sino no, claro que no. en general. Si es que eso lo sabemos todos los especialistas, eh, pero no lo han hecho. Pero lo que yo digo tiene una base experimental y que se ha demostrado. La vacuna de la gripe, cuando se empezó a dar antiguamente, hace 15 años, se daba intranasalmente, pero hubo un problema que causó hemiplegia semilateral. Y entonces por si acaso dejaron de darla por la nariz. ¿Qué pasaba? Que cuando la das por esa ruta pasa muy cerca del cerebro y se pasaba algún componente de la vacuna a la zona del cerebro. Ese daño que causaba esa hemiplegia duraba solamente 3 meses y en 3 meses sola remitía. Pero luego ya se cogió el miedillo a ese problema y ese problema, tengo que decir que ya desde hace 2 años la están administrando intranasalmente. Pongo, por ejemplo, a mi nieta. Mi nieta hace 2 años la vacuna de la gripe la han administrado intranasalmente. Eso quiere decir que ahora después van a venir los de los coronavirus. Lo que pasa que los experimentos de la seguridad es muy costosa y si no lo demuestras bien no te la aprueban. Entonces, pero eso va a venir enseguida. Pero ya 4 años después de habernos vacunado mundialmente, no sé, hay, por ejemplo, estudios que hayan comprobado las consecuencias de cómo afectaron las vacunas a las personas. Es decir, porque normalmente la ciencia, señora Juanes, ¿por qué no se publican los datos adversos? Sí que se publican. Muchas veces cuando se han caducado las patentes. Eso lo dice Luis Montoliu. En el libro que acaba de publicar, por ejemplo, lo dice que no siempre se publican o que se deberían publicar más los datos adversos. Pueden meter en la cárcel. No. Eso es público. Eso, por ejemplo, imagínese en Estados Unidos, the Food and Drug Administration, ellos revisan todo lo de las vacunas. Esos están muy bien formados, esa gente,
Normalmente el desarrollo de una vacuna dura 14, 16 años y ahora se han hecho vacunas en 2 años. Y entonces, pues pasa lo que pasa, que es que necesita un procesamiento más lento, pero todo eso lo tienen que tener publicado. Y se hacen los números de las personas en las que se han probado estas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, van en torno a 40.000 personas por vacuna. Eso implica, estamos hablando de humanos, no de ratoncitos. Eso se tiene que hacer por obligación en varios países, en hospitales. Por cierto, España es uno de los países mejor entrenados para evaluar las vacunas en humanos. Hay muchas compañías extranjeras que las evalúan aquí en España, en los hospitales españoles, y eso es una buena señal. Pero si normalmente dura una vacuna 14 años y ahora las hemos sacado en 2, han hecho un servicio a la humanidad tremendo. Nadie ha hablado del servicio y las vidas que se han ahorrado con esto, pero es que era así. El tiempo de producción de una vacuna son 14 años por término medio. Y aquí en 2 años estamos vacunando. Entonces explíquele a la gente que precisamente le cuesta entender, teniendo esa información de que hay una media entre 8, 12, 14, 15 y hasta algunas hasta 20 años, que se haya conseguido en tan poco tiempo. Lo de recursos que se ha puesto en los laboratorios, eso lo sabemos todo el mundo, porque usted siempre ha hablado además de que en pandemia ha habido muchísimas donaciones, muchísimo dinero puesto de Europa, en España se ha puesto más dinero, suponemos que en el mundo entero ha ocurrido lo mismo. O sea, que cuando hay recursos se avanza científicamente, Sí, pero solo con recursos. en unos casos sí y en otros no. La vacuna del SIDA no se ha sacado todavía. Y anda que no se ha puesto dinero ahí por todo el mundo mundial. Y no hay vacuna contra el SIDA. Lo que sí que se ha sacado son los antivirales contra el SIDA, que son francamente efectivos. Una combinación de 3 antivirales, pues ha salvado la vida a mucha gente y no tienen por qué morirse nunca. Eso es fantástico. Teníamos el virus de la hepatitis C. Para el virus de la hepatitis C no se ha sacado vacuna. Le han dado el premio Nobel el año pasado a Charlie Rice, un buen amigo mío, y de la Rockefeller University en Nueva York, pero han sacado una combinación de 3 antivirales que te protege, pero que además, esto es muy importante, va a acabar con la diseminación del virus de la hepatitis C, porque está rebajando los números de una parte eso dramática. Eso sí que es un problema económico ya. Si no lo han eliminado es porque a Bill Gates ya no le debe quedar mucho dinero. Y no lo digo de broma porque ha hecho unas contribuciones fantásticas, como sabéis. Pero han habido avances, pero no hay vacunas para todo. No hay vacunas todavía. Y para cosas importantísimas, importantísimas. A ver, la Organización Mundial de la Salud en un momento, no me acuerdo en qué momento, pidió como un acuerdo mundial sobre pandemias, ¿no? Para si viene otra pandemia. ¿Usted sabe si se está en ello? ¿Estamos preparados para otra pandemia? Nos ha venido los coronavirus y en un tiempo récord de 2 años se ha sacado vacuna. Se ha distribuido mucho por el mundo. Hay países que no les ha llegado bien, como podría ser la India y demás, que allí tienen muy buenos laboratorios de vacunas, pero el servicio que han hecho las vacunas ha sido fantástico, pero está lejos de la perfección. Ahí estamos de acuerdo. Hay que, hombre, esperemos que otras vacunas, como a lo mejor la nuestra, pues luego sean de mejor nivel tecnológico. La vacuna de ahora descansa en una proteína, la proteína S. Lo normal es que una vacuna pueda tener 4 o 5 proteínas que contribuyen a la protección, pero y sobre todo si es que se está dando intramuscularmente, si esa no es la ruta. Y tú me has dicho con razón que, bueno, no funcionará bien la ruta, pero mira la protección, ¿no? Que ha dado, que es buena, no te contradigas. Y es verdad, pero si ahora la consiguen hacer
intranasal, que eso ya hay muchas compañías trabajando en eso, han sacado instrumentos, las jeringuitas estas que no tienen aguja y que te la administras por la nariz, como la de la gripe a mi nieta el año pasado. Quiero decir que esto va a ser una cosa absolutamente convencional. Hay que ver lo positivo, se ha hecho mucho, pero Pero ya, usted habla de que cada cierto tiempo ocurre una pandemia o va a ocurrir. seguro. Eso históricamente lo hemos visto, y yo digo seguro porque en el pasado se ha visto. Podemos tener brotes flojitos, limitados a una zona y que un virus se extienda. Podemos tener epidemias pequeñas o grandes que implican a lo mejor 3 países, 4, 16. Esta de ahora, el SARS coronavirus, ha implicado 122 países. Son muchos. Por eso se llama una pandemia. Se ha distribuido con mucha facilidad porque son virus respiratorios que van por el aire y que crecen con títulos muy altos. Pero bueno, se Cada hace cierto tiempo una pandemia. según O sea que vendrá no, otra. perdona, cada cierto tiempo una epidemia. Una epidemia no es mundial, Ujú. afecta a unos pocos países, pero ya los años varía, puede ser 20, 30, 40, hay una pandemia con toda probabilidad. La gente no es de conocimiento público que cada año, en los últimos 10 años, ha salido un nuevo coronavirus que infecta a las personas o a los animales y causa desastres económicos. Son virus que afectan, por ejemplo, a los cerditos, a los pollos y que Ujú. causan pérdidas económicas muy grandes. Y son coronavirus. Hay coronavirus que si infectan a las gallinas, pues dejan de poner huevos y el importe económico de eso es verdaderamente terrible. Y se han hecho vacunas contra esos. Pero es que todos los años, por promedio, sale un coronavirus nuevo. Y, y claro, y los de la gripe van cambiando, y etcétera, etcétera. Esto no va a parar. No va a parar. O sea que cada uno de nosotros tenemos muchas probabilidades de morir por un dichoso virus. Sí, pero por eso está el trabajo de las vacunas, que si tú te vacunas, pues de los virus más frecuentes estamos inmunizados. Pero es lo que yo he dicho antes. Yo llevo 17 vacunas contra el virus de la gripe. Pero es que cuando era pequeño me vacuné contra la polio, el sarampión, etcétera, etcétera. Yo llevo muchas, yo y cualquier persona que esté en un país avanzado como es España, pues estamos muy bien vacunados. Mm. Bueno, algunas preguntas así un poquito para respuestas breves, que ya se nos va el tiempo, señor Enjuanes. ¿Qué cambió la pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que tenemos que tener las redes de información que ya tenemos. Hay laboratorios por todo el mundo, e incluso hay países como Estados Unidos o Francia que tienen laboratorios en zonas de Asia, en zonas problemáticas, en zonas de China, que pueden ser problemáticas porque emergen muchos virus. Mm. Eh, el transporte a nivel mundial, a larga distancia, de los virus suele correr a cargo de las aves migratorias que migran desde el hemisferio norte a otros hemisferios y que nos traen variantes nuevas de los virus. ¿Por qué? Porque no vuelan de una tirada, paran en los lagos, que hay otros patos que tienen otros virus, se recombinan los virus, se mezclan, etcétera, etcétera. Y entonces los científicos todos los años tienen que predecir cuál es el virus de la gripe que nos va a llegar más probablemente a nuestro hemisferio. Y por eso, como no están seguros de acertar, pues la vacuna de la gripe lleva 4 o 5 virus. No es una vacuna con un virus de la gripe, es con el virus de la gripe A, el B. Bueno, ahora, ¿no? En la vacunación de este invierno ha sido una combinación.
siempre. Una combinación de gripe A, gripe común ¿no? Sí, Varias. sí, sí. Bueno, las más clásicas hay dos serotipos muy frecuentes. Pero se pueden mezclar. Sí, Es sí. que la gente dice, 3 vacunas, No van tres, van cuatro. 4 juntas. Cuatro juntas. Pero uno va allí, te pone la vacuna, dice, ¿no cree que la vacuna debería enseñar como la receta de cualquier medicamento? La gente que sepamos lo que nos pone. Bueno, pero si solo pone la receta. No, porque llegas allí, te pones el brazo, te lo pinchan y no. No, pero sí, claro, pero ellos lo saben y yo me llevo el prospecto, yo lo pido todos los años para ver qué me han puesto. Anda, que usted precisamente. Yo no voy a dejar de vacunarme. Pero además la vacunación tiene dos ventajas. Una, la protección específica contra un virus de la gripe, uno u otro, y luego cada vez para que la vacuna sea efectiva, tiene dos componentes. La proteína que inmuniza, pero no inmuniza con un nivel muy alto, pero para eso te ponen un potenciador, lo que se llama un adyuvante, que activa el sistema inmune y eso te potencia la inmunidad y si eres un poco mayor sobre todo, pues es muy bueno que te pongas un potenciador de esos porque si tienes un nivel 3 te lo sube a nivel 6 y eso ayuda mucho incluso aunque no le hayas puesto la proteína. Cosas así que he leído que se hablaban durante toda esta pandemia, ¿no? Para que usted brevemente me diga, por ejemplo, ¿se puede meter un chip en una vacuna? No, esos son historias de... De ciencia ficción. No son de ciencia ficción. Vamos a ver. La polio se había eliminado ya en el año 2000. Estamos en el 2024 y no se ha eliminado, solamente quedaba polio en una franja del medio de África porque la gente extremista de allí dijo que la vacuna contra la polio llevaba un chip que habían diseñado los norteamericanos, ojo, para dejar eh, eh, Sí, sin poder procrear sí. a las mujeres Estéril. musulmanas. Estéril. Dejar Se estériles. murieron 500.000 niños, ¿no? Eso es una... Pero claro, entonces dejaron de vacunar. Pero eso era un bulo que corrigí, que llevaron los extremistas. Pero ahí la Organización Mundial de la Salud, los de Ginebra, fueron más listos que el hambre, porque ellos sabían que eso no era verdad. Y entonces lo que hicieron fue, les explicaron bien lo de la vacunación. Les pagaron un viaje a Ginebra, donde está la Organización Mundial de la Salud. Se lo explicaron todo, los tuvieron en buenos hoteles y les hicieron una propuesta muy inteligente, que los líderes, estos extremistas, vacunasen ellos y que ellos comprobasen que efectivamente esa gente no cogía polio. Entonces los llevaron a Ginebra, los devolvieron, les dieron las vacunas, les hicieron jefes y entonces ha vuelto otra vez la curva del virus de la polio que había bajado y que volvió a remontar, ha vuelto a tirar para abajo otra vez y ahora se espera que en un plazo de tiempo corto, corto quiere decir 2, 3 años, podamos eliminar la polio del mundo. ¿Qué bulo le parece más absurdo? Cualquier información médica sobre un fármaco que no sea correcta, pues puede ser muy perjudicial. Puede ser también perjudicial, pero de una forma, vamos a decir, correcta, si hay alguna formulación médica que no se evaluó bien y que luego se haya visto que ha dado problemas. Pongamos, por ejemplo, el caso de la talidomida. La talidomida fue una droga que ha causado mucho dolor en el mundo y que algunas compañías han tardado mucho en reconocer el daño que han hecho a muchas familias. Entonces, ahí es un caso que no es un bulo porque ha sido cierto y habría que haber parado eso más pronto. Hombre, hay muchas cosas que también son malas como puede ser el tabaco. El fumar, genéricamente hablando, es algo que produce cáncer, está demostrado. Yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos he visto a premio Nobel ponerse
muy enfadado, pero muy enfadado, porque veía a la gente fumando. Decía, pero no saben perfectamente que produce cáncer, nos estamos esforzando mucho para que no les venga el cáncer por ahí y los ves fumando por la calle. Y es una cosa que todavía está implementada. Entonces, ahí la información va en las dos direcciones y puede ser errónea o puede ser verdadera, pero no se le hace caso. Ujú. Visto lo que sabemos ahora con el tiempo, también hubo muchas voces que creyeron exageradas las medidas de aislamiento de la población. ¿A usted como científico le parece que fueron acertadas? Bueno, eso habría que discutirlo poco a poco. El caso de, sobre todo de China, fue un caso muy especial porque ellos reaccionaron con mucha, el gobierno me refiero, Sí, sí, con un cerramiento total de la gente, sí. que no podían salir de casa, les tenían que llevar hasta la comida Ujú. y entonces la gente, como todos hemos visto en la televisión, se rebeló porque pues no les llegaba la comida, pongamos por caso, ¿no? Pero es que luego fue al revés. Luego la apertura la hicieron muy a prisa. Cuando decidieron que vamos a abrir, abrieron muy rápidamente, pero como habían estado cerrados, no habían estado expuestos a la gente. Entonces se inundaron de casos por todas partes a unos niveles que no podían controlar. Entonces, hay que explicarlo todo y discutirlo poco a poco. Ni fue bueno hacer esa cerrazón tan brutal. Seguro que había distritos que había que intervenir muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero cerrar a cal y canto todo y zonas poblacionales de varios millones de personas y luego abrirlo muy a prisa, pues eso no se puede hacer, pero no ya por el virus este, por todos los demás. Luego han habido unos rebotes de, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial y otros virus que pues no han seguido los perfiles que estábamos esperando. Las mascarillas para los virus respiratorios hacen un papel magnífico por muy poco dinero, pero hay que utilizarlo con delicadeza, con prudencia. Y los cierres, decir, mascarilla sí, todo el mundo obligatoria. Y luego al revés, lo contrario, pues eso hay que hacerlo moderadamente y tomarse sus tiempos. Yo aquí en España, en general, he visto mucha moderación y se ha discutido siempre cualquier cambio, todas las comunidades, no lo ha impuesto el gobierno. Ujú. Siempre ha sido decisiones conjuntas de las comunidades. Se ha hecho, yo diría, un buen trabajo, ¿eh? Ujú. Para ir terminando, señor Enjuanes, si se siguiera poniendo tanto dinero en la investigación, en los laboratorios, como se puso en pandemia, póngale un ejemplo a la gente. ¿Cómo avanzaríamos? ¿Cómo avanzaríamos en avances, valga la redundancia, científicos? Pues avanzaría muy rápido, tecnológicamente hablando, pero también en la aplicación de lo que tenemos. Lo que hace falta cuando hay un problema de estos, por ejemplo, es hacer muchísimos diagnósticos. ¿Sabe lo que es? Bueno, han cambiado la caja de sitio. Ahí tenemos una caja así de grande que es de test de diagnóstico. Yo, si queréis haceros un test, podéis entrar a mi despacho y os hago un test trivalente para la gripe, la variante A, la B y para el COVID-2. Porque aquí hemos aplicado los test con mucha frecuencia. En cuanto uno tose, enseguida Claro, pasamos al despacho y le hacemos el test. Pero eso ha venido muy bien, claro, porque por entonces ejemplo, ese tipo de medidas, cuando hay dinero. claro, Y había mucho dinero, se puso mucho dinero, como usted no ha visto nunca en la vida en su larga sí, trayectoria, sí, señor Juanes. cierto, sí. Nunca. ¿Y Nosotros, ahora qué pasará en el futuro? Ya no tienen ese no, nivel de dinero.
yo no me las quiero dar de listo, pero lo que es innegable es que cuando un acontecimiento no supone un problema social, con el tiempo se olvida, porque hay muchas necesidades que cubrir y por mucho que se diga, eh, Señor Juanes, ¿hay algo más importante que la salud? sí, pero no hay dinero para todo. No hay dinero para todo. Miremos cómo está la sanidad, cómo están los médicos, en los salarios de los médicos, el número de médicos por número de enfermos, Enfermeras, etcétera, el enfermeras. ratio Sí, por es supuesto, tremendo. son ratios muy bajos. Mm. Yo no quiero hablar demasiado ahora, pero sé los tiempos, cuando yo he solicitado una entrevista, pues me he tenido que esperar. Yo he estado en un proceso que, por cierto, me ha ido muy bien porque han hecho muy buen trabajo los médicos, eh, pero el proceso ha durado un año para cosas que se podían haber hecho en un mes. Sí, Pero ¿qué falla en la ciencia española, eh, señor Enjuanes? Teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí yo tengo la suerte de estar hoy hablando con una eminencia científica a nivel mundial, pero ¿qué pasa con la ciencia española? Que, por ejemplo, no tenemos un Nobel que yo recuerde desde el año 59, ¿no? De Severo Ochoa fue el último, cuando sabemos que hay tanto talento aquí en España. en ¿Qué España es lo que ocurre? está demostrado ¿Qué que hay mucho hacemos mal? talento. Pues yo creo que aquí lo que más falla es la transferencia de la tecnología. Es decir, en España hay muy buenos científicos y eso se demuestra porque hay muchos españoles que hacen las tesis doctorales aquí, se van al extranjero y triunfan ampliamente. No hay un problema de mentes. Los postdocs españoles son muy deseados en el extranjero. Lo que aquí hemos tenido menos experiencia es como en toda la parte industrial, nuestras industrias son menos potentes que en otros países y para poder llevar eh, los desarrollos a la práctica, pues tenemos que tener una tradición en la comunicación entre los centros científicos, los laboratorios de investigación, las universidades y las compañías. Eso tiene que ser lo normal. En Alemania, la integración de la universidad de la universidad con los laboratorios, con las compañías, está hecha. Todos los estudiantes tienen su época en la compañía. Y entonces en las compañías conocen muy bien los problemas, está la maquinaria agilizada. Eh, nosotros somos gentes del CSIC y hemos colaborado con los directores del CSIC y los de estos últimos que hemos tenido han hecho un esfuerzo hercúleo por promover los lazos entre el CSIC, la universidad y las compañías que están trabajando. En España hay compañías productoras de vacunas que eran fundamentalmente para salud animal, pero tenían tan buen nivel que en 2 y 3 meses han habido varias de esas compañías que han adquirido las autorizaciones para fabricar vacunas para humanos y están los laboratorios españoles hinchándose a producir vacunas para compañías extranjeras en España. Pero claro, teníamos una infraestructura muy buena, pero aquí eso no se explotaba. Necesitamos toda la unión de los laboratorios de investigación con las compañías nacionales y extranjeras. Eso hay que unirlo y hay que mandar a los estudiantes, a las compañías de todo tipo. Por ejemplo, hay un tipo de compañías que se necesita mucho, que son la de la protección del conocimiento. Es muy importante hacer patentes de lo que uno hace si son buenas. Claro que el hacer las patentes es caro. Al principio no cuesta casi nada, pero según pasan los años y vas extendiendo la patente a distintas partes del mundo, pues vas acumulando un costo.
pero eso es necesario, porque si no, pues no haces nada. Y luego se gasta mucho dinero, pero la gente no sabe lo que cuesta la investigación en general para llevar un producto afuera. Para hacer el descubrimiento, el gasto es menor de un 5%. Para desarrollarlo, pues es un 10%. Pero para llevarlo al mercado cuesta un 100%. O sea, lo que cuesta es crear la propaganda y la confianza en ese producto, el haber demostrado que funciona bien, que es seguro, eso es lo que cuesta dinero. Y eso es lo que requiere esas cantidades de dinero que aquí, pues nuestra industria no es muy potente y no tenemos. Y hay muchas cosas que se pierden porque por la velocidad en la competición, los de Pfizer y Moderna no es que han sacado una vacuna que protege, es que la han sacado con 2 años. Bueno, es fascinante el mundo de la ciencia. Ojalá los de la calle la entendiésemos mejor también, porque yo creo que así estaríamos más cerca de comprenderla. Quizás también muchos científicos tampoco saben comunicar bien. Usted, desde luego, se le entiende bien todo lo que dice, que es muy importante, porque si no no entendemos los que no sabemos de ciencia, me parece que es importante entenderla, porque si no, ahí hay una brecha muy importante. Pero bueno, tenemos que ir terminando. Luego están las vocaciones, porque yo no sé, hoy usted lleva aquí 12 horas. ¿Usted cree que hoy los jóvenes van a querer dedicarse a esta pasión que usted tiene de investigador, dedicándole 12 horas Bueno, yo lo a que investigar? nos hemos tenido que ir adaptando, lo que hacen los jóvenes hoy en día tiene aspectos muy buenos y otros que, pues para los más antiguos, pues se quedan cortos, pero ellos ahora no tienen la mentalidad antigua, pero el tiempo lo aprovechan muy bien. Y hay muchos estudiantes en España, por ejemplo, que son del primer nivel absoluto. Y con muy poco tiempo, como también tenemos más dineros, más medios, más equipos, pues ellos avanzan también muy rápido. Lógicamente al jefe siempre le parece, le extraña que no tengan esa vocación y que vengan los sábados y los domingos, como hacíamos nosotros anteriormente. Pero bueno, seguro que no era bueno lo que nosotros hacíamos y seguro que sería a veces bueno que alguno se apasionara un poco más. ¿Cree que debe tener vocación? Alguien que se dedique Yo creo que a yo investigar. creo que sí, es Mm. imprescindible porque la investigación en general es dura, hay más etapas duras que las de alegría y entonces tiene que ser uno una persona fuerte Mm. y tiene que tener ganas para, para hacer esfuerzos en las ciencias experimentales sobre todo. Ya. No es lo mismo las ciencias teóricas que las experimentales. Hay escritos libros que recomiendan que para un teórico, científico teórico, que Mm. no debería trabajar más de 3 horas y media al día, porque lo que requiere es la creatividad. Claro, por Eh, ejemplo. si trabajas mucho, mucho, pues eso tampoco es bueno para el rendimiento. Yo creo que hay que tener una buena dedicación, pero como todo, hay un punto medio. Seguro que sí. Bueno, de jubilación no hablamos, ¿eh? Eso lo dejamos Bueno, porque tengo que pensar ya, que pensar que no le van a dejar, no le van a dejar y además hasta que no saque la vacuna, no. O sea, la vacuna la estamos esperando como agua de mayo. nosotros te consideramos, yo por lo menos, que tenemos una obligación en llevarlo de la vacuna hasta un mínimo. Y después de ese mínimo, hay que tener en cuenta que yo tengo muy buenos colaboradores. Un equipo Eh, fantástico. tengo un equipo muy bueno. Yo tengo ya varios funcionarios en este laboratorio porque hemos tenido una buena estructura y hemos podido mantener a mucha gente mucho tiempo hasta que han sacado las plazas y,
Y aparte que hemos hecho de toda la vida una selección de gente de muy buen nivel. Ajá, Hay muchos aspectos que valen, hay gente que a lo mejor no es tan, digamos, brillantes, pero son muy creativos ajá. y eso vale mucho dinero. Necesitamos fenotipos y genotipos de todos los tipos, pero también es bueno que uno se retire. ¿Sí? ¿Y qué haría? Que, ¿Qué haría? A ver, ¿a qué se que, dedicaría? ¿Le gusta, no sé, qué le gusta hacer? tengo muchísimas ¿Sí? cosas que me interesan, pero yo la ciencia no la dejaré nunca del todo. Pero hay que dejar paso a los jóvenes también, ¿no? Bueno, pueden estar los jóvenes y como es, y usted, por ejemplo, como es Sí. el caso. Bueno, pero Bueno, hay que mantener un equilibrio siempre. claro que sí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo a estas horas, últimas horas de la tarde. De verdad, se lo agradezco muchísimo.